Y esta porción en sí del libro es de eclipses, entonces vamos a pasar rápidamente por ahí porque es algo nada más de, sí, como revisar por encima. Como saben, los eclipses son señales que se dan en los cielos. Toda. Y hay algunos eclipses, obviamente, que son señales más fuertes, más importantes que otros eclipses, dependiendo del día en que sucedan, por ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, voy a leer este párrafo. Como sabemos, Yahweh puso las lumbreras para anunciar los tiempos cronológicos y proféticos, por lo que los eclipses son parte de las señales en los cielos que anuncian, en resumen, oscuridad espiritual y conflicto, lo cual depende del tipo de eclipse, si es lunar o solar, total, parcial, anular o penumbral. Los eclipses ocurren todos los años y son vistos en diversas partes del mundo. Es algo importante de entender que yo creo que mucha gente no sabe. Entonces, sí, digamos, digo esto porque hoy en día con la internet se puede tener mucho más conocimiento e información acerca del mundo entero. Por ejemplo, cuando yo era niño, recuerdan que se dio el eclipse total aquí en Costa Rica y eso fue, ¿verdad? Todo el mundo, acá el eclipse, ¿verdad? Y nunca se iba a volver a dar uno igual y que esto que el otro. Entonces, como que tal vez se daba la idea de que los eclipses son cada quien sabe cuánto. Ahora, el punto es que un eclipse solar total, donde uno vive, eso sí sucede casi que nunca, ¿ok? Pero suceden todo el año, al menos dos solares, dos lunares, mínimo, más o menos. Bueno, a veces es dos y uno, una cosa así. Ok, entonces los eclipses se dan constantemente todos los años, solo que uno solo tiene la oportunidad de verlo pocas veces en la vida y el eclipse lunar en realidad no es tan notable como el solar. Entonces, también por eso, o sea, yo creo que es más que todo ese punto. Pero bueno, los eclipses ocurren todos los años y son vistos en diversas partes del mundo. Pero en este caso nos enfocaremos en los que sucederán en los próximos 7 años, a partir de cuando estuve escribiendo el libro. Y de hecho, después, cuando estuve haciendo la edición, quité unos y metí otros. Entonces, como para actualizarlo, pero no voy a seguir actualizándolo yo toda la vida. En este caso nos enfocaremos en los que sucederán en los próximos 7 años durante tiempos específicos del calendario verdadero que se conectan de una u otra manera con lo que viene en el fin, para así ver el posible mensaje detrás de los mismos. Entonces, eclipses principales, ¿verdad? Porque repito, hay más eclipses, pero estos son los que me parecen más significativos. Entre los años 2023 al 2032. Híjole, esto de, como dice la actualización, no actualicé esto, pero se actualiza aquí. Entonces, porque aquí tenemos 9 años, ¿verdad? Haga un favor, porfa. Toda. En la página 386. Entonces, el 14 de octubre del 2023, ¿verdad? Claramente ya pasó, entonces no voy a entrar mucho ahí, pero vemos que fue un día de ayuno en el calendario hebreo, lo cual es particular porque el ayuno se hace cuando hay día de sufrimiento y el eclipse representa eso. Y era solar, pero anular, que como he mencionado, el anular se puede conectar compacto al verse como un anillo. Después, el 8 de abril de 2024, 6 de Matzot, hubo un eclipse solar total, 6, el sexto día de Matzot, ¿verdad? Entonces sucedió durante la fiesta de Matzot. Y estaba pasando el cometa llamado el Diablo. ¿Se acuerdan que tenía dos cuernos? Y se le llamaba el Diablo. Entonces ese fue particular. Después tenemos el 2 de octubre del 2024, el primer día de Sukkot, un solar anular. De ahí saltamos, se va a tener que revisar esto bien por algo, pero saltamos al 2028, que repito, son los significativos. En este caso no sucede en el calendario nuestro, o sea, el día importante, sino en el calendario del mundo, porque sucede en el año nuevo del mundo. Va a suceder un 31 de diciembre del 2028, un lunar total. Entonces eso es curioso, ¿verdad? Porque es el 2028, que si todo hubiese empezado este 2025, que hay posibilidades, lo veremos en otoño, entonces el 2028 sería la mitad de los 7 años. Y sería muy particular que ese cambio de año en el gregoriano sea lunar total, o sea, luna de sangre, como normalmente le llaman, y representa derramamiento de sangre. Ahora, de ser así,
porque ¿verdad? Sería el 25 entero, 26 entero, 27 entero, el 28 de septiembre. De ser así, sería que los testigos morirían. Entonces la gran tribulación ya para ese tiempo habría empezado. Entonces difícilmente van a estar poniendo atención a la luna. 21 de diciembre del 2029. 21 de diciembre 2029. Esto es el solsticio de invierno, que es lo que normalmente la gente celebra sin saberlo para la Navidad. Y se da un lunar total otra vez. Entonces, qué curioso que en el año nuevo y después para Navidad. Bueno, para preparación de Navidad. En el año siguiente, casi un año exacto. Después, 1 de junio del 2030, un día antes de Shavuot. O sea, un día como hoy, dentro de 5 años. Un día antes de Shavuot va a haber un solar anular. Ahora, qué curioso que sea anular. ¿Se acuerdan lo que mencioné con el primer anular? Que representa pacto, como el anillo de bodas. Y voy a leer este. Una vez más. Ah, bueno, pero esto sería. Sí, esto sería por el hecho de si todo, ¿verdad? Hubiese empezado en el 23, obviamente 7 años después nos llevaría al 30. Y sería muy particular esto, pero obviamente ya estamos en el 25, han sucedido cosas que sí anuncian que todo viene, pero no necesariamente que ya llevemos 2 años, porque de ser así ya hubiera pasado sexto sello y no. Después viene 1 de mayo, pero en todo caso es importante, ¿verdad? Solo mencioné aquí en el párrafo, porque eh, Shavuot vienen siendo las bodas del Cordero. Entonces, qué curioso que cerca de ese tiempo, en el 2030, se dé en Shavuot un eclipse solar anular. Después, 21 de mayo 2031, que en el calendario verdadero va a caer el día que la Tierra se secó después del diluvio. Y es uno solar anular nuevamente. Y el 2032, ¿verdad? Que claramente es, si todo empezara ahorita en el 25, terminaría en el 32. Y como yo en el libro explico, por ejemplo, que el 23 era propicio y el 25 se puede decir que todavía más. Entonces estamos todavía viendo. Y por eso fue que los eclipses los llegué hasta ese punto, aunque obviamente podría seguir, pero si no, no terminamos este capítulo. Entonces, el 9 de mayo del 2032, que es el día que empezó el diluvio. Entonces, qué curioso que el del 31 sea el día que se secó después del diluvio y el del 32 sea el día que empezó el diluvio. Y podría ser cuando termine esta vez la destrucción, porque recuerden que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Y nada, voy a leer esto. En el calendario verdadero, este eclipse sucederá un 17 del segundo mes, que es el día en que comenzó el diluvio durante los días de Noah, por lo cual se conecta con el cumplimiento de la destrucción de la tierra, pero ahora a través de fuego, tras la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, ahora, señal en Egipto. Recuerden que la razón por la que estamos viendo acerca de señales, vamos, ahorita acabamos de ver señales en el cielo, los eclipses, ahora señal en Egipto, es porque recuerden que en Apocalipsis 12 decía, vi una gran señal y después vio otra señal. Entonces, la conexión con las señales y con los tiempos. Entonces, en Isaías 19, 19 y 20 dice, en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo del fin, habrá un altar, que en hebreo es Mizbeach, para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, y un pilar a Yahweh junto a su frontera. Que leyendo solo eso, claramente, o sea, una interpretación posible que sería válida, es que Yahweh va a hacer algo completamente nuevo cuando lleguemos al final de todo, o más bien cuando lleguemos al milenio, que Yahweh diga, ok, voy a hacer un altar aquí en Egipto, porque me da la gana, ¿verdad? Obviamente él puede hacer eso si quiere, pero al escribir esto desde el libro de Isaías, parecería indicar que es algo que ya estaba o estaría incluso durante la historia humana, ¿ok? Entonces, repito, en aquel tiempo, que normalmente se refiere al fin, habrá un altar. Un altar, altar se refiere al lugar alto, pero en hebreo es Mizbeach, que se refiere a fuente de sacrificio. O sea, es como la traducción más literal. Lugar de sacrificio. Mizbeach. Recuerden que mi es de, o de donde algo proviene. Y Sabaj es sacrificio. Entonces es la fuente del sacrificio, Mizbeach. En medio de la tierra de Egipto. Aquí esto es particular porque dice en medio,
Pero después dice junto a su frontera. Entonces está raro porque una cosa es estar en la frontera, que es el extremo de un país, por ejemplo, y otra cosa es estar en el medio, digamos, la capital ahí en el centro de todo, digamos, en el caso nuestro, que San José está en el puro centro. Entonces, en medio, después dice junto a su frontera, dice que habría un altar y después menciona un pilar. Por ende, podría ser un altar en medio y un pilar en la frontera. Pero normalmente eso se interpreta como que está hablando del mismo monumento. Un altar que es como un pilar, o sea, que se eleva, que es ¿verdad? Alto. Dice, ya explico por qué sería esto en medio y frontera la posibilidad. Será por señal y por testimonio. Será por señal y por testimonio, que se podría ver como altar, señal, pilar, testimonio. ¿Verdad? Que en ese aspecto se puede ver como primero y último, o los dos testigos. Recuerden que a los dos testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Recuerden que en Jerusalén, según Apocalipsis 11, es Sodoma y Egipto, espiritualmente hablando. Aquí vemos que dice que habrá un altar en Egipto. Obviamente se interpreta, y ya voy a explicar la interpretación más literal, que es un altar en Egipto geográfico. Si lo vemos espiritualmente, vuelvo y repito, los dos testigos los van a matar en Egipto. Uno como si fuera un altar y el otro como si fuera un pilar. Uno para señal y otro para testimonio. ¿Verdad? También se podría ver como Yahushua que vino y dio señal de lo que vendría y el último que viene a dar testimonio de Yahushua. ¿Está claro? Yahushua es el principal sacrificio, estaría ahí conectado con el altar y el último viene a levantar a Mashiach, a elevarlo y ponerlo como base. ¿Verdad? Y aquí vemos el pilar. Entonces hay muchas formas en las que se podría ver esto, espiritual, física, y en lo espiritual, primero y último, o los dos testigos. Pero en lo más literal estaría hablando del lugar llamado Egipto, ¿verdad? Geográfico. Curiosamente, Gaza, o bueno, más bien Gaza, bueno, también, pero Giza, ¿verdad? Como la pirámide de Giza. Giza significa frontera, pero Giza o la pirámide de Giza está en el medio de Egipto. ¿Por qué sucede eso? Porque Egipto se separa en dos partes y la frontera de esas dos partes está en el puro centro donde está la pirámide. ¿Está claro? El sur y el norte de Egipto. Alto Egipto, Bajo Egipto. Entonces la frontera entre el alto y el bajo es en el medio donde está la pirámide. Entonces hay quienes interpretan, y es una interpretación considero válida, que Yahweh está diciendo que él va a agarrar como un altar para sí mismo la pirámide, como un monumento que lo representará a él después. Ahora, cabe la posibilidad, porque recuerden que esas pirámides estaban ahí desde, quizá, hay quienes consideran que incluso antes del ser humano, ¿verdad? Porque las habrían hecho los malajim. La otra posibilidad es que las hayan hecho los gigantes en el tiempo de Noah. Y según algunos, los hebreos, pero eso yo no lo creo, por muchas razones, ¿ok? Entonces, o fueron antes de que existiera el ser humano, que ya estaban construidas por los ángeles, o durante el tiempo de los gigantes, con tecnología dada por ellos en ese momento, porque hoy en día no se sabe cómo se habrían hecho, ¿ok? Y es posible que lo hubiesen hecho siendo estos gigantes o ángeles, bueno, los gigantes hijos de ángeles y los ángeles siervos de Yahweh, que se rebelaron. Entonces, una de dos, o tratando de conseguir el perdón, porque recuerden que le pidieron perdón a Yahweh, Yahweh no se los dio por la forma en que se dio todo, y lo tuvieron que hacer por medio de Enoch, eh, pero se les dijo que no recibirían perdón por eso. Y la otra posibilidad es que habiendo bajado pensaran que estaban haciendo lo que tenían que hacer y por ende el altar era como parte de su exaltación del Todopoderoso al que pensaban servir. Y digo pensaban porque se rebelaron. Entonces, digo todo eso, ¿verdad? Porque como sabemos, la pirámide normalmente es vista como el símbolo principal Illuminati, por ser de Egipto y porque le ponen el ojo de Lucifer encima, ¿verdad? Pero recuerden qué fue lo que dijo Lucifer. Ascenderé y seré semejante al Altísimo.
Entonces Lucifer lo que quiere es tomar el lugar de Yahweh. Por ende, ese lugar que le han dado a Lucifer le pertenece a Yahweh, que es el que está encima de todo, viéndolo todo, y con una jerarquía clara, que sería una pirámide. ¿Sí me explico? Entonces, como todo en esta realidad tiene un aspecto positivo y negativo, pero en el cristianismo tienden a irse solo por el negativo. Entonces, una pirámide satánica y punto. Y al punto de que si se hace un dibujito de triángulo, que ni siquiera es una pirámide, es diferente, pero es triángulo, ya. Y dicen Illuminati confirm, ¿verdad? Confirmado Illuminati. Entonces se lo llevan al extremo. Hay que entender el por qué ellos utilizan esos símbolos, esas figuras geométricas, que son parte de la matemática, simplemente. ¿Está claro? Y Yahweh es el papá de la matemática. Entonces, repito, en aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto. Recuerden, creo que lo vamos a ver más adelante, pero adelanto, que en Isaías Yahweh dijo algo que hace poquito me preguntaron, ¿por qué Yahweh dijo que Egipto sería su pueblo, Asiria criaturas y Israel su heredad? Egipto pueblo, ¿por qué? Porque Egipto representa a los muchos. Y aquí está hablando de Egipto como si fuera su pueblo, habiendo pasado ya de este mundo al otro. Y dice, en medio de la tierra de Egipto y un pilar a Yahweh junto a su frontera. Será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos, por señal y testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, cuando se dé el segundo éxodo, y él les enviará un salvador y defensor, ¿verdad? Como señal y testimonio. Les enviará un salvador, como dije, primero y último, que los libre. Testigo como Moshe, segundo éxodo, por eso en Egipto. ¿Está claro? Y qué curioso que el pueblo estuvo esclavizado en Egipto cuando Moshe, Yahweh lo manda para sacarlo de Egipto, es en Egipto donde estaba la pirámide, pero ahora los judíos llaman a América Egipto y es en Norteamérica donde está el dibujo de la pirámide con Lucifer como su líder. Y también hay pirámides en América, ¿verdad? A través de América hay varias pirámides, simplemente no tan famosas como la de Giza. ¿Se acuerdan? He mencionado cómo el 15 del primer mes fue cuando el pueblo salió de Egipto, pero para ellos, por el calendario errado, era el 15 del séptimo mes. Y eso Yahweh lo hizo para confirmarnos que el segundo éxodo va a suceder un 15 del séptimo mes, que es cuando se cumple la fiesta de Sukkot. Porque ellos ese primer mes fueron a un lugar llamado Sukkot. Según el historiador Flavio Josefo y la tradición árabe, las pirámides de Egipto fueron construidas antes del diluvio en el tiempo de Noah. Y estoy de acuerdo, como dije. Jeremías 32:20. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. En Israel y entre los seres humanos. Así te has hecho renombre como se ve en este día. ¿Ok? Entonces Yahweh dejó claro, tanto en Isaías como en Jeremías, que él había puesto señales o dado señales y portentos en Egipto. Por ende, no solo en Israel, Yahweh va a hacer milagros y señales, como algunos a veces piensan. Yahweh lo hace donde él quiere porque toda la creación es suya. Y Egipto representa el mundo donde estamos esparcidos hoy en día en los cuatro ángulos de la tierra. De hecho, vean qué curioso que dice, en la tierra de Egipto hasta este día, en Israel. Como si estuviese diciendo que Egipto espiritualmente es Israel. Está claro que es lo que vemos en Apocalipsis 11. Por el pecado del pueblo se hicieron como Egipto. Hay muchos estudios que se han hecho de las pirámides que muestran que no podrían ser construidas con la tecnología de hoy en día, además del hecho que se hicieron de tal forma que anuncian tiempos específicos en la historia de suma importancia, y que si tomamos los versos anteriores en cuenta estarían anunciando la venida de Mashiach en el final de los tiempos. Las tres pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, fueron situadas de manera que funcionan como reflejos de los cielos, ya que se conectan perfectamente con las tres estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Esto es que sí creo que es importante, como para que vean por qué se toma que la pirámide tiene varias cosas ahí codificadas. Como sabemos, la pirámide tiene connotaciones negativas por el simple hecho de que el pueblo de Israel fue esclavizado ahí y hoy en día es utilizada como el símbolo principal de los Illuminati, quienes se hacen llamar iluminados por adorar a Lucifer, que significa el que lleva la luz. Por otro lado, parte de lo que parece haber sido
codificado en la pirámide es el año en el que ellos podrían empezar a colocar la última pieza del nuevo orden mundial, cuando harán que Lucifer gobierne desde la tierra, es decir, llevar a cabo los últimos pasos para que al caer el dragón del cielo la sociedad esté preparada para aceptarlo como su líder y Dios. Claramente Yahweh tiene otros planes y está trabajando con los suyos en medio de todo lo que el enemigo está preparando para el mundo a través de sus siervos. Ahora bien, la altura de la pirámide de Giza con la piedra final viene siendo de 481 pies, lo cual equivale a 5.776 pulgadas, que es el año del calendario judío que equivale al año 2016 en el gregoriano. Por lo que resulta curioso todo lo que ha venido sucediendo en el mundo desde este momento y los cambios radicales que se han dado en la sociedad para mal. O sea, 5.776 es la altura en pulgadas de la pirámide. Y en el calendario judío ese fue el año 2016. Qué curioso que el 2017 se dio la gran señal de Apocalipsis 12, de la Virgen dando a luz a Júpiter, o el gran rey. En un aspecto positivo es interesante que un año después fue cuando se cumplió la gran señal de Apocalipsis 11, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Sorprendentemente, la estrella llamada Al-Nitak, cuyo nombre significa el herido, como Isaías 53, se alineó directamente con la pirámide de Giza el mismo día de la gran señal en el cielo. ¿Ok? Entonces, el 23 de septiembre del 2017, cuando se dio la señal de Virgo dando a luz a Júpiter, ese mismo día, Al-Nitak, que significa el herido, se alineó con la pirámide de Giza como testimonio. De la misma forma que las otras dos estrellas del centurión de Orión, que son un reflejo de las pirámides ya mencionadas. Por otro lado, la constelación de Leo, como el león de Yahudá, y curiosamente ahora el Papa Leo, ¿verdad? Por si algo, ahora hay que incluirlo. La constelación de Leo dice como el león de Yahudá, que es donde se encuentra la estrella Régulo. Régulo es la principal de Leo, que significa el rey, o sea, el que regula, la regla, ¿verdad? El que tiene la autoridad. Estuvo alineada con Venus. Entonces, repito, por otro lado, la constelación de Leo, como el león de Yahudá, que es donde se encuentra la estrella Régulo, que significa el rey, estuvo alineada con Venus, comúnmente llamada la estrella de la mañana, que es la que, comúnmente llamada, ¿ok? Como he dicho, en Isaías cuando dice a Lucifer, Heilel, lo traducen como estrella de la mañana, sería mejor lumbrera del amanecer. Y la lumbrera del amanecer, pues más bien hace alusión al sol. ¿Ok? Pero estrella de la mañana es un término que se le da a Venus porque Venus es una estrella errante. Eso es planeta. Y aparece muchas veces en el año antitos de que salga el sol. Entonces se ve como la estrella de la mañana y algunos lo ven como que quiere tomar el lugar del sol porque se ve como una lámpara muy fuerte. Entonces se interpreta como Lucifer tratando de tomar el lugar de Yahweh, ¿ok? Pero como sabemos, Lucifer ha sido adorado a través del sol durante toda la historia, entonces hay que tener ahí cuidado con eso de no enredarse. En todo caso, el punto es que Venus es llamada estrella de la mañana, como se le dio esa autoridad a Heilel y después Yahweh se la quita para dársela al último, como dice Apocalipsis 22 y Apocalipsis 2. Eh, y también que Venus está relacionada con la diosa falsa, ¿verdad? Entonces en realidad sería Heilel el sol y Venus la diosa falsa, la reina del cielo. Por eso alumbra tanto y demás. La cual también se conecta con la luna, por si algo. Por eso sería Luna y Venus como madre e hija, por si algo. Entonces, en el ángulo de uno de los túneles de la pirámide que se eleva hasta el cielo. La pirámide tiene dos túneles que no se saben para qué son. Tienen sus teorías, pero no estoy de acuerdo con las teorías que tienen. Eh, Dos túneles que se levantan hacia el cielo. El que estaba conectado con Isis lo conectan con la estrella Ciro, o Sirius, y el otro lo conectan con esta estrella que, repito, ese día de la gran señal estaba alineado. Entonces, dice, en el ángulo de uno de los túneles de la pirámide que se eleva hasta el cielo, mientras el otro canal que desciende a las profundidades se alineó ese día, en ese mismo momento y en el mismo ángulo con Virgo, la Virgen que representa a los escogidos, y con Júpiter, el planeta rey, que en lo positivo representa a Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por un lado estaba alineada con el herido, al Nitak. Por otro lado, estaba conectado con el rey y con Júpiter, que es el planeta rey que estaba saliendo de Virgo ese día.
Entonces, muy particular esa alineación. Entonces, no se habría solo alineado en el cielo las estrellas y todo lo demás, sino que también se habrían alineado con algo en la tierra, la pirámide. El ángulo en el que se dieron esas alineaciones es de 26, 18, 92 o 26.3, lo cual es interesante, puesto que el valor numérico del nombre Yahweh es 26, y vimos cómo los ancianos Malachim y seres vivientes lo llaman de tres maneras distintas, como Yahweh Elohim Shaddai, el que es, el que era y el que ha de venir. Asimismo, cuando Yahushua nació, lo hizo en Beit Lehem, que se encuentra ubicada en este mismo ángulo en la pirámide, solo que en el plano, obviamente. Una cosa es el ángulo allá y otra cosa es el ángulo plano. En la planicie, yendo hacia el este desde la pirámide de Giza, de esta forma conectando dicho ángulo con el primero terrenalmente y con el último celestialmente. ¿Está claro? Porque entonces la pirámide está alineada con Betlehem y al mismo tiempo ese día estuvo alineada con Virgo. Y en Betlehem le dio a luz Virgo, o virgen, la Virgen, a Yahushua. Que voy a leer esta profecía. La profecía de Judá ben Samuel. Judá ben Samuel de Regensburg fue un rabino alemán que hizo varias profecías acerca del Estado de Israel que se han venido cumpliendo. Él profetizó que el imperio turco otomano reinaría sobre la ciudad de Jerusalén durante 8 jubileos. Un jubileo es un periodo de 50 años, ¿verdad? Como dice Levítico 25. Por lo tanto, 8 jubileos serían equivalentes a 400 años. Ahora bien, según la historia, 300 años después de su profecía, en 1517, los turcos del Imperio Otomano tomaron el control de Jerusalén por los próximos 400 años y fueron finalmente expulsados en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, sin que ningún tiro fuese disparado. Entonces, sabemos que la mayoría de los judíos no son verdaderos israelitas y sabemos que mucho de lo que sucedió en la guerra o las dos guerras y el Estado de Israel y todo eso fue planeado por el sistema mundial y todo lo demás, no necesariamente como nos lo dijeron en la escuela o en los libros de historia. Habrá que ver si este hombre tenía algo de conocimiento de lo que iban a hacer después y por eso dijo eso, o verdaderamente Yahweh, porque es bueno, estaba dando profecía a alguien que creía en la Torah, ¿verdad? Que también es una posibilidad y razón por la que lo escribo aquí, porque sí parece muy acertado esa primer profecía y por ende es posible que lo que dijo después también se cumpla. Este maestro judío también profetizó que en el noveno jubileo Jerusalén se volvería una tierra de nadie, lo cual sucedió desde 1917 hasta 1967, ya que Jerusalén estuvo bajo el dominio británico por orden de la Liga de las Naciones y literalmente no pertenecía a ninguna nación. Aún después de la guerra de la independencia de Israel, 1948-49, Jerusalén estaba dividida entre el dominio de Jordania al este y el dominio israelí al oeste. La franja de tierra divisoria en medio de Jerusalén era llamada la tierra de nadie por ambos lados, lo cual cambió después de la guerra de los 6 días, cuando la parte este de Jerusalén fue conquistada por Israel y la ciudad entera pasó a estar bajo su dominio, una vez más cumpliéndose la profecía de dicho rabino 750 años después de su muerte. Ahora viene la parte importante para nosotros. Se dice que además de estas profecías, él también anunció que el 10º jubileo, que habría sido los 50 años desde el 67 hasta el 17, 2017, ¿verdad? Desde 1967 hasta el 2017, que fue cuando se dio la señal, repito. Jerusalén llegaría a estar bajo el dominio de los judíos después de más de 2 milenios, y que el reinado de Mesías iniciaría al final de este periodo, a partir del 2017. Entonces, según este judío, Ben Samuel, hace siglos, profetizó que en el 10º jubileo, que sería según el cálculo de los judíos, porque sí quiero dejar eso claro, no estaría de acuerdo con eso, porque si el jubileo fuera en el 2017, entonces el próximo jubileo sería hasta el 2067. Está claro, y mentira, o sea, así no va a ser. El jubileo está por darse todavía. En cualquier momento, sí, pero no es en el 2017. Ahora, ellos tienen un calendario diferente, lunar, etcétera, etcétera, y por eso el jubileo en otro momento. ¿Está claro? También hay que ver, bueno, hay varias razones por las que eso está diferente. El, el punto es que adelantaron ellos el jubileo para ellos mismos. En todo caso, en vez de hablar de jubileo bíblico, hablemos de periodos de 50 años, para que se entienda, ¿verdad? El punto que él estaba dando. Después de 10 periodos de 50 años, eh,
que llegaría hasta el 2017 cuando se dio la señal, y Jerusalén llegaría a estar bajo el dominio de los judíos después de más de 2 milenios y que el reinado del Mesías iniciaría al final de este periodo. O sea, a partir del 2017 empezaría el Mesías a levantarse según el judaísmo, o esa profecía. Año de la gran señal en el cielo. Los jubileos son el año 50 después de haber contado 7 semanas de años, que nos llevan a 49 años, lo cual se ve también en la cuenta de 7 semanas para llegar a Shavuot. Hoy es el 49, que se celebra el día 50, o sea, mañana. El séptimo año de cada semana de años es llamado un año Shemitah, palabra cuyo valor numérico es 364, que es la misma cantidad de días que hay en el año. Ok. El calendario hebreo. Voy a tratar de no leer demasiado. Tratar de explicar nada más lo que está aquí escrito. Hillel segundo o Heilel segundo. Lo puse así porque así es como lo escriben, pero, o sea, en hebreo se escribe igual que Heilel, Lucifer. Entonces fue Lucifer el que hizo el calendario judío que siguen hoy en día. Ahora, no Lucifer el ángel, Lucifer un judío. Ok, le estoy llamando Lucifer en latín, pero se llamaba Hillel. Ok, es para que vean la conexión. Le llamaron igual que el mismito caído. Ajá, hay varios judíos, sí. Entonces, Hillel es el nombre de que conocemos como Lucifer. Y hay varios judíos con ese nombre. Y fue el segundo, el que escribió el calendario o el que lo cementó, porque ya estaba el calendario, pero él hizo algunos cálculos para que las fiestas no cayeran en los días que cayeron cuando Yahushua los cumplió. Entonces hicieron varios cambios para que no calzara con Mashiach, entre otros cambios, para poder calcularlos, para no necesitar los 2 testigos que usaban antes y así, para anunciar la luna nueva. Entonces, el calendario hebreo es un tema de suma importancia acerca del cual existe una gran variedad de opiniones, razón por la que hoy en día se pueden encontrar diferentes calendarios dependiendo del método que se use para calcularlo y las interpretaciones de los textos que se refieren al tema. Algunos han sido creados a través de cálculos previos, como es el caso del calendario que siguen los judíos hecho por Hillel II, otros basados únicamente en la luna, otros en el sol, al observar el equinoccio primaveral como una marca para reconocer el inicio del primer mes del año, mientras otros observan los campos de cebada para saber si ya es el momento de Aviv, nombre dado por Yahweh al primer mes, debido a que es el mes en el que se empieza a recoger el grano, hasta llegar al tercer mes cuando se celebra Shavuot. ¿Cómo ha estado presente Shavuot hoy? También, por supuesto, hay calendarios en los que se utiliza una mezcla específica de los métodos ya mencionados para determinar el inicio del año y del mes. O sea, hay calendarios para tirar para arriba y debemos buscar en la escritura jubileos, como ven acá, la escritura en el libro de Jubileos, en los libros encontrados en el Mar Muerto y en el libro de Hanok, ¿verdad? Conocido como Enoch. Es ahí donde encontramos toda la información acerca de cuál es el calendario correcto, cuál es el calendario que debemos llevar. Este es un tema extenso, pero trataré de resumir la forma de llevar el calendario lo más brevemente posible. Primero que todo, el libro de Hanok nos revela que la última noche del año es la anterior a lo que hoy en día se conoce como el equinoccio de primavera. ¿Ok? Eso está en Enoch 72:32. Es importante porque eso es clave. El último día del año es la noche del equinoccio de primavera, que es cuando, estando en la línea ecuatorial, el día exactamente tiene la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad. ¿Ok? Entonces, el equinoccio, ¿qué significa equinoccio? Igual noche. Equinoccio, igual noche, igual a qué? Al día. Entonces el equinoccio, que sucede 2 veces al año, es cuando hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad exactas, pero esto solo sucede en la línea ecuatorial, porque es donde el sol está en el puro centro del firmamento. Cuando el sol está en el puro centro del firmamento, en el puro centro de la Tierra, hay 12 horas y 12 horas. A como nos vamos al norte o al sur, entonces ahí ya cambia. ¿Ok? Hay otra cosa que va a ser clave también entender que se llama el equilux. El equilux es igual luz. ¿A qué? A la noche. Entonces uno podría decir que es exactamente lo mismo. Por definición sí, en el sentido de lo que significa la palabra. Pero el equilux, a diferencia del equinoccio, es el que sucede cuando el sol se está acercando al centro del firmamento
va a ir pasando por diferentes tierras en el norte o en el sur. Y cuando va pasando por esas tierras y está encima directamente de esa tierra, entonces hay igual noche, igual luz. Ese es el equilux. Entonces el equilux es diferente dependiendo de donde uno se encuentre en la tierra. En Israel es el 17, por ejemplo, el 17 de marzo. Pero el sol toma 3 días, obviamente desde el 17 hasta el 20, para llegar al centro del firmamento. ¿Está claro? Cada día se corre 1 grado, básicamente, para entenderlo, porque son 360 grados del círculo. Entonces estaría a 3 grados el equilux del equinoccio en lo que respecta a Israel y la línea del Ecuador. Entonces, además el libro de jubileos, entonces, bueno, la primera señal importante está en el libro de Enoc, el último día, la última noche, porque también voy a explicar algo al respecto, la última noche es la de el equinoccio. Dice, además el libro de jubileos revela que el sol es la gran señal para llevar los tiempos. Eso está en Jubileos 2.9. Esto también es clave, porque en el calendario judío es la luna la principal. Pero qué curioso que en el libro de jubileos dice, en aquellos días, hablando del fin, se engañarían y empezarían a seguir la luna. Y por eso no llegarían a los tiempos correctos y no podrían celebrar las fiestas en su tiempo. Estoy parafraseando, claro está, de hecho es hasta más directo en el sentido de cuán maligno es ese error. Básicamente, siguiendo falsos Elohim, es que terminarían adorando la luna por medio del calendario lunar. Libro de jubileos. Entonces, en el libro de jubileos dice que la gran señal es el sol, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque Yahweh dijo que haría 2 grandes lumbreras, una mayor que la otra. Y la mayor es el sol. Y cuando separó el día de la noche, llamó a la luz día y la puso de primero. Y primero es el que es cabeza, ¿verdad? La cabeza es Rosh en hebreo y Reshid es principio. Entonces, lo cual tiene sentido puesto que es la lumbrera principal creada por Yahweh, por lo tanto es cabeza, ya que en el firmamento el sol es como el padre, la luna sería la madre y las estrellas los hijos. Por otro lado, Enoch, revela que el año tiene 360 días, como los grados de un círculo, más 4 días de cambio de estación, en los cuales el sol no cambia de grados, sino de trayectoria en el cielo, ya que hay 6 puertas diferentes por las que éste viaja a través de los 12 meses, lo cual significa que pasa por cada puerta 2 veces al año. Ok, ahora me acuerdo de lo que les iba a enseñar. Recuerden que en los del camino.net/creación está la galería que tiene que ver con la forma de la Tierra, la creación, cómo se mueve el sol y la luna, etc. No, digamos, las constelaciones son casas, pero las puertas son 6, solo que pasan 2 veces por cada una, por las 12 constelaciones. Bueno, ya te enseño. Se podría, bueno, la verdad que sí se puede ver así, solo que no necesariamente creo como lo tenés en mente. Vean, aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas 6 en verde son las 6 puertas. ¿Ok? Obviamente no estamos hablando de puertas físicas, sino de partes del cielo por donde pasa el sol ese día. Ahora, estos números amarillos son donde está dando vueltas el sol y la luna en los respectivos meses. Entonces ven como el mes 1 y el mes 7, bueno, obviamente 1, 6, 7, 2 están aquí, pero bueno, ya voy a explicar. Sí pueden ver el mouse, ¿verdad? Entonces en el mes 1 está aquí en el puro centro. Eso es cuando sucede el equinoccio. Entonces por eso hay 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, iguales, porque está en el puro centro del firmamento. En Enoch, que esto ya se vuelve complicado para algunos, entiendo, por lo que nos enseñaron en la escuela, en Enoch dice que el sol, aunque aquí es la luna, bueno, voy a hacer el movimiento de la luna. Ven la luna como viene aquí en este círculo y después empieza a bajar por aquí. Esto es cuando se hace el cambio durante el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño, ¿cuándo es? El séptimo mes. Y el de primavera, el primer mes. Entonces, en el séptimo mes, la luna que estaba dando vueltas en este círculo grande del norte
pasa a dar vueltas en el círculo grande del sur. Y está dando vueltas ahí durante el 7º mes. Después viene el 8º mes y pasa al círculo de la segunda puerta. Y en el 9º mes pasa al círculo de la primera puerta. Después va el 10º mes que sigue en este mismo círculo. Ahora uno podría verlo y posiblemente así es, como si cada círculo se empieza a cerrar y cerrar y cerrar, y cuando llega a lo más cerrado se empieza a abrir y abrir y abrir. ¿Sí me explico? Aquí yo estoy poniendo nada más las puertas para que se entienda el centro de cada uno de esos círculos. Entonces se empieza a abrir otra vez hasta llegar otra vez al círculo en el 10º mes, y se sigue abriendo para que en el 11º mes esté en el círculo de la puerta 2, y se sigue abriendo para que en el 12º mes esté en el círculo de la puerta 3. Y cuando se acaba ese mes, viene el primer mes, que es la puerta 4. Y después del mes de la puerta 4 pasa a la 5 en el segundo mes. Y así, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Según el libro de Hanok, el sol va. Vean cómo la Tierra tiene 4 ángulos. Los 4 ángulos son las 4 esquinas aquí, que son los 4 puntos cardinales. El sol y la luna siempre van de este a oeste. Este a oeste. Cuando es, la cambié, ¿verdad? Cuando es el equinoccio de primavera, es cuando el sol está pasando a dar los círculos en la parte norte, como las agujas de un reloj. Entonces Enoch dice que va de este a oeste y después sube por el norte hasta llegar de vuelta al este. Y cuando llega el mes 7º, como en un campo magnético, al llegar otra vez al centro, se vuelca para el otro lado, el lado sur, y empieza a dar vueltas en el sur, ahora en contra de las manecillas del reloj. ¿Está claro? Pero siempre de este a oeste, de este a oeste. Esto está en parte relacionado con el movimiento del agua en el norte y en el sur, que le llaman el efecto Coriolis, aunque, digamos, no sé, espero no leer a nadie. ¿Se acuerdan cómo se habla de la gravedad? Desde que estamos en la escuela se nos habla de la gravedad, pero se dice que la gravedad fue inventada para poder explicar la densidad en una esfera. Entonces, el punto es que la gravedad no existe, lo que existe es la densidad. La densidad es lo que hace que las cosas bajen o suban. Pero en una esfera no tiene sentido la densidad de la manera que es en la naturaleza, porque todo tiene que estar pegado a la pelota. Entonces dicen es gravedad. Algo más grande atrae algo más pequeño. Y es mentira. Vea, ¿verdad? Obviamente ellos van a decir, no, es que tiene que ser mucho más grande y tiene que ser mucho más pequeño. Olvídese de eso. Lo que se ve en escala grande también se ve en escala pequeña. En la realidad. Por eso el agua es, donde sea que usted la eche, se va a volver plana. Mentira que se va a volver una bola. O que si usted pone agua en una bola, el agua se va a mantener ahí porque hay menos agua que bola. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad es densidad, pero se nos enseñó gravedad porque se nos enseñó que vivimos en una pelota. Y los que están en China supuestamente están boca abajo, ¿verdad? Entonces, de ahí el que ya no hay abajo, ya no hay arriba, no hay derecha ni izquierda, porque si uno va para abajo en la pelota, termina yendo para arriba del otro lado. Entonces, en la escuela lo que hicieron fue engañarnos, enredarnos y todo lo demás. Aquí entonces vemos el sol da unas vueltas, después se vuelve y da otras vueltas. Estos carriles que ven aquí es por donde viajan el sol, la luna y los planetas. Las estrellas están fijas en el firmamento. Entonces, por ejemplo, las constelaciones que están aquí, y esto es un ejemplo, aunque podría ser mejor el ejemplo con otra imagen, las constelaciones que están aquí nunca van a ver pasar el sol o la luna o los planetas por ahí. Por eso es que la vez pasada les mencioné, del lado, este es el oeste y este, ok, en este caso también. En este extremo hay unos lugares donde no se ve, por ejemplo, aquí está, recuerdan, el dragón. En las constelaciones aquí hay un dragón y aquí hay una serpiente. Izquierda y derecha, donde fueron puestos Heilel y Samael. Curiosamente así están acomodados también en las constelaciones. Entonces, continúo aquí.
Es interesante que hay 6 puertas, como los 6 milenios en los que se daría la historia humana, al final de los cuales se manifestaría el Hijo del Hombre, que es representado por el número 6, ya que este fue el día en que fue creado y el valor numérico de la letra hebrea que lo simboliza, que es la Vav. Por otro lado, el primer mes empieza cuando el sol entra por la 4ª puerta, que alude a Yahushua, puesto que él es la puerta, y 4 es el valor numérico de la letra Dalet, que es una puerta. Entonces, qué curioso que el año empiece en la puerta 4, y el 4 es una puerta en el hebreo. Asimismo, el sol pasa 2 veces por cada portal durante 12 meses del año, así como las 2 columnas del templo que aluden a las 2 manifestaciones de Yahweh en la tierra para redimir a las 12 tribus. Entonces, el hecho de que se separa en 2 partes, recuerden que la tierra es el estrado de los pies de Yahweh. La tierra es el estrado de los pies. Entonces, qué curioso que se dé este movimiento, porque entonces Yahweh tiene puesto un pie en el norte y un pie en el sur, el pie derecho y el pie izquierdo. ¿Sí está claro ese punto? Y si vemos el firmamento, pues sentado una nalguita en cada lado. Los primeros 6 meses se dan aquí en el norte, los segundos 6 meses se dan en el sur. Por eso, en el mes 11, perdón, ya porque ya el 12 es aquí. En el mes, ¿se acuerdan que les había mostrado aquí? En el mes 9 y 10. En el mes 9 y 10 es cuando aquí hay oscuridad plena. 24 horas no sale el sol. Y en el mes 3 y 4 es cuando aquí en el sur, 24 horas no sale el sol. Pero por otro lado, en el mes 9 y 10, aquí, no en los 2 meses, no todos los 2 meses, sino en un periodo en esos 2 meses, usted puede ver el sol dándole vueltas alrededor y no oscurece todo el día. O hay una parte donde, donde es oscuro, pero se le llama el sol de medianoche, porque sale el sol a medianoche. Imagínense qué loco ver eso. Aquí hay unas fotos de ese evento. Ven aquí, por ejemplo. Ven el sol dando vueltas. Mira el hombre caminando en la noche con ese solazo. Entonces, por la ley de perspectiva, cuando el sol se aleja, baja. Cuando se acerca, sube. Perspectiva, no está ni bajando ni subiendo. Es que entre más lejos o más cerca, se ve más abajo o más arriba. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es donde está más lejos de uno y aquí es donde ya se está acercando. Recuerden que en lo que tienen, los que tienen la teoría de la Tierra plana, tristemente tienen un modelo diferente a este, en el cual el norte es aquí, el centro, y el sur es el borde. Este, oeste son direcciones alrededor del círculo, según ese plano. Y tristemente, bueno, obviamente, según mi opinión, por lo que les estoy mostrando, ese no es el correcto, por varias razones, entre esas cosas que se ven en la naturaleza. Y por eso es que hay gente que ya está dudando de todo lo que creía con respecto a la Tierra plana, porque fueron y vieron que en el norte, o más bien, no, se fueron al sur y vieron que pudieron ver el sol todo el día. Entonces, si el sur fuera todo el borde, es imposible que eso suceda, porque si uno está aquí, en algún momento el sol va a estar aquí. Pero cuando vemos el plano, como lo estamos viendo aquí, sí sucede, porque aquí estaría la persona que está viendo el sol dándole vueltas alrededor. Pero en ese otro modelo es imposible. Entonces ya hay gente que está diciendo, ah, es una esfera, sí. Porque básicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que yo estoy mostrando aquí en un plano así, los Illuminati lo partieron a la mitad y lo hicieron así. Y por eso se volvió una bola. Entonces, casi que todo tiene la misma explicación, solo que así. Sí, ok. Y a lo que voy con eso es que, bueno, recuerden que Lucifer es llamado el arquitecto del universo. Entonces, Lucifer, a través de la masonería, usó a los masones, a los Illuminati, para inventar ese nuevo universo. El espacio exterior, los planetas son bolas, dan vueltas alrededor de un sol, porque como él es el sol, él dice, no, todo da vueltas alrededor mío. Mentira, todo da vueltas alrededor nuestro. Todo da vueltas alrededor de la tierra, como lo creó Yahweh en Génesis. Pero Lucifer dijo, no, todo da vueltas alrededor mío. Entonces todo da vueltas alrededor del sol, según él. ¿Sí quedó claro? Le resta importancia a todo lo que Yahweh dijo, hizo y demás. Aquí está, la escritura dice
que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. 2D. Es bidimensional, un círculo. La tierra rodeada por agua, obviamente no tan simple como ha visto aquí, pero para que se entienda la forma más simple. Ahora, normalmente a nosotros se nos puso el norte arriba y el sur abajo, pero en realidad el norte es la izquierda y el sur es la derecha. Este es adelante y atrás es el oeste. Entonces, por eso empieza adelante y termina atrás el sol. Y así es como se escribe Eretz, tierra, en hebreo. Vean cómo en pictográfico, tierra es donde están los becerros y los seres humanos y las plantas. ¿Sí o no? Qué perfecto. La palabra tierra es el lugar donde habitan los animales, los humanos y crecen las plantas. Esto es Eretz y esto es Maim, agua. Vean qué curioso. Agua está escrito por agua, el brazo, ¡sálveme! Y el agua, uno nadando. Es Maim y esto es Adamá, que es suelo. Aquí hay acaba de haber un error porque eso es una imagen, entonces no es lo mismo. Pero de todas maneras, póngamela para ver si lo reviso, porque creo que es un problema del alfabeto que usé. Porque a veces lo dibujan así, pero la Dalet normalmente es una puerta, es un triángulo. Ok. Entonces, continúo. Ahora bien, el orden de importancia en el que se debe tomar cada factor según Hanok es, o sea, Hanok nos dice cuál es la parte más importante de llevar en el calendario, bueno, por prioridad y va descendiendo. Y eso es importante porque algunos le dan más prioridad a otros puntos. Y eso también hace que se cambie el calendario. El orden de importancia en el que se debe tomar cada factor según Hanok es, primeramente, las estaciones. Eso es lo primero. O sea, ¿cuándo empieza el año? En primavera. Pero si uno está empezando el año y ya está por llegar el verano, entonces el calendario está mal. Por ejemplo, ¿se acuerdan el Ministerio de las Tres Señales? Ellos siguen un calendario en el que se guían por las estrellas nada más, y ni siquiera las estrellas, una estrella, Kokab, que está en la constelación de la Osa Menor. Y como con Stellarium, un programa nuevo comparado con la historia humana, ¿verdad? Porque es de computadora, donde se pueden ver las constelaciones y el movimiento de las estrellas y todo eso. Entonces, la Osa Menor, como está en el norte, está la estrella Polaris, que también es de la Osa Menor, está en el extremo de la cola de la Osa Menor y está muy cerca del centro norte. Por eso se llama Polaris, porque está en el polo norte. Y en Stellarium uno puede, si uno mueve con la computadora, uno puede ver que la Osa Menor da vueltas. Entonces pareciera las agujas de un reloj. Entonces básicamente así lo ven ellos. Cuando la COCAB, digamos, está Polaris. Bueno, está Polaris y está COCAB moviéndose. Entonces cuando COCAB llega a la línea 0, dicen ese es el primer día del año. Pero entonces mi pregunta es, ¿y cómo hacían eso antes de Stellarium? ¿Cómo hacían eso antes de las computadoras? De fijo, antes se conocían muy bien las estrellas, pero para saber el punto cero donde llegó COCAB, ¿cómo sabían para saber que ese era el punto cero y COCAB estaba ahí? Segundo, ¿cómo sabían si no estaban al norte y no podían ver COCAB? ¿Cómo sabían usar esa estrella si ni en Enoch, ni en Jubileos, ni en la escritura dice y el año empezará cuando COCAB llegue al punto cero? ¿Me explico? Si Yahweh nunca nos dijo eso, ¿por qué vamos a agarrar eso? Ahora, tristemente ellos agarran de un verso de la escritura donde dice la piedra que tiene 7 ojos en Zacarías. Entonces ellos dicen la Osa Menor es la piedra porque tiene 7 estrellas. Son saltos de interpretación inmensos. ¿Me explico? O sea, no hay razón para saltar de un lado al otro y decir que la piedra de 7 ojos es la Osa Menor. ¿Sí me explico? No tiene sentido. Y ahora algunos dirán es que COCAB sí aparece en la escritura. ¿Por qué? Porque COCAB es hebreo y significa estrella. Entonces todas las veces que aparece una estrella en la escritura dice COCAB en hebreo.
pero son todas las estrellas del firmamento, no solo una de la Osa Menor. ¿Sí me explico? Entonces hay muchas razones por las que no tiene sentido esa forma de iniciar el año, a pesar de que si uno lo ve en Stellarium y todo se puede ver interesante, puede parecer curioso. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, hay otro punto, que Polaris hoy en día está en el centro del norte y ni siquiera en el puro centro. De hecho, voy a mostrárselos ya que tenemos pantalla. Por si algo, estas son las tres que mencionaba ahora de Orión, Alnitak, Alnilam, Mintaka. Ok, entonces aquí está el centro sur, aquí está el centro norte. Ok, nos vamos al centro norte. Ven Polaris, pero vean dónde nos acercamos. Está el puro centro norte, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos y de repente ya no está en el centro, porque este es el centro. Polaris está aquí. ¿Sí me explico? Y obviamente si algo se sale del centro ya no se puede tomar como un eje. ¿Sí está claro? Ahora, eso es Polaris en nuestro tiempo. Digamos que todavía está dentro del círculo. Aunque uno podría hacer el círculo más pequeño. Pero hace 2000 años, vea dónde estaba. Y si nos vamos a 2000 años atrás, incluso 4000, vean cómo se va corriendo. Y de hecho, esperen para ver algo. Sí, aquí está. Esta es Polaris y esta es COCAP, la segunda más brillante. Entonces ven que son los dos extremos de la Osa Menor, que parece una ardilla. Yo no sé por qué le pusieron osa, tiene la cola más larga, nunca he visto un oso con... Ah, ok, sí, ya decía yo, ¿por qué está ahí? Ven un círculo aquí, pero es que en realidad el círculo, el centro es aquí. Yo decía, ¿por qué está tan cerca si estamos 4000 años atrás? Vean, el centro está aquí, el centro del norte, y vean por dónde anda Polaris. Vean cómo se corrió en 4000 años. O sea, cuando la historia empezó, Polaris estaba ahí. Y si el calendario se llevara de acuerdo a Polaris, no se podría llevar. O sea, el calendario, si uno quisiera usar Polaris, que no debería, para llevar el calendario, solo podría usarlo en los últimos 3 siglos y ya ahorita se le estaría saliendo. ¿Sí me explico? Voy a quitar un círculo para que no haya tanto enredo, pero para ver cuál era este. Esto marca de acuerdo a antes y después de Mashiach. Entonces, menos 4000 es el inicio de la historia. Menos, ahora sí lo puedo hacer, obviamente, pero simplemente no estábamos aquí todavía nosotros. Ven aquí, aquí está Polaris, aquí está el centro norte. Ajá, sí, básicamente. Pero duraría milenios de milenios. Porque vean lo que les quería mostrar también. Entonces, todo fue creado en el año 4000, menos 4000, de acuerdo al calendario. Perdón, de acuerdo a Stellarium. ¿Verdad? Porque obviamente fue en el año cero, pero 4000 años antes de Mashiach es mi punto. Y esto está con ese orden. Entonces, 4000 años antes de Mashiach, vea dónde estaba Polaris y vea dónde está el centro del norte. ¿Ok? ¿Qué es lo que está en el norte? El dragón. Vean la cola del dragón en vez de la cola de la osa. ¿Sí lo ven? La cola del dragón. El tanín. ¿Qué significa el tanín en hebreo? Poderoso dragón. ¿Ven cómo el norte es la izquierda? En el inicio de la historia humana, ahí estaba el dragón, como Samael. Y en la derecha, ¿quién estaba? Espérense porque hay más. Recuerden que me quito. Aquí está. Ahí. Y en la derecha, ¿a quién había puesto Yahweh en el inicio? Vean qué curioso. Esto es el tiempo. Un reloj. La constelación del reloj. Cuando inició la historia humana, estaba al sur, pegado con la serpiente. La constelación de la serpiente. ¿La pueden ver aquí? O sea, Heilel. Como vemos en los libros gnósticos, que antes de iniciar la historia humana, Yahweh puso a la izquierda a Samael y a la derecha a Heilel. Y vean cómo en el norte estaba el dragón y en el sur la serpiente antigua que dio de comer a Eva cuando inició el tiempo, pero me pasé ahí.
Entonces ven cómo Polaris no se puede usar. Vean dónde está Polaris aquí. Y aquí el centro. Continuando. Lo primero son las estaciones, razón por la que el equinoccio de primavera es clave y se llama primavera por algo, porque es primero, ya que anuncia el inicio de la misma, que es la primera estación del año. De segundo están las 12 constelaciones que marcan los meses. Entonces las constelaciones están de segundo. Esto es clave. ¿Por qué? Porque también es un problema de este mismo ministerio que dije, tres señales, que ahora ya se llaman diferente, pero sigue siendo la misma persona, que ellos dicen el primer mes tiene que ser el de Aries. ¿Por qué? Porque Yahweh lo estableció así, los signos van en ese orden. Sí, Aries es el primero, la constelación de Aries. Por eso cuando Yahushua vino a cerrar la era de Aries, Aries estaba en el primer mes, cuando murió el Cordero. Pero él dijo que nos haría pescadores de hombres, porque después de Aries vendría Piscis. Las constelaciones cada 2000 años se corren una constelación. No es que pasan 2000 años y se corren, no. A través de los 2000 años se va corriendo un poquitito hasta que ya se corrió completamente. Por eso primero fue la era de Tauro, después la era de Aries, la era de Piscis y ahora está entrando la era de Acuario. Y por eso Yahushua cuando cerró su ministerio dijo, cuando vean un hombre con un cántaro, entren en la casa donde él entre, dando a entender que cuando entrara Acuario sería el fin. ¿Está claro? Y ya está entrando, por ende ya viene el fin. Hay quienes dicen que ya entró, otros que faltan unos años, porque como digo, es un proceso tan lento que cuesta así determinar el momento exacto. Ahora, entonces, como ellos dicen, no, Aries es el primer mes. Entonces ellos se esperan hasta que el sol esté en Aries para iniciar el calendario. Entonces no se esperan a la estación de primavera, se esperan al mes a la constelación de Aries. Pero ya para nuestro tiempo todo se ha corrido un mes. Entonces, cuando ellos empiezan el calendario, ellos lo empiezan en mayo. Y como ellos no hacen ningún ajuste, cada vez se les corre más. Entonces va a llegar el momento donde ellos van a celebrar el inicio del año en verano. Claro, faltarían como unos 30 años, pero el punto es, se les está corriendo. Ahorita lo empiezan en mayo. No sé exactamente el día en el que lo empezaron este año, sí, lo empezaron este año, pero lo empiezan en mayo, cuando en realidad debería empezar a finales de marzo. Entonces están empezando mes y resto después, casi mes y medio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque pusieron de primero las estaciones, pusieron de primero las constelaciones, pero Hanok dijo, primero van las estaciones. Porque en otra parte Hanok nos dice, llegará el día cuando ya las constelaciones no llegarán a su tiempo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces dice, de segundo están las 12 constelaciones que marcan los meses, las cuales vienen después, debido a que éstas se quedan atrás con las eras. Por lo que el año no se puede marcar de acuerdo a sus salidas, puesto que se atrasan. Esto está en Enoc 80, capítulo 80 de Enoc, versos 6 y 7. Así como la luna, que cada año queda debiendo 10 días, como aparece también en Hanok 74 y en Jubileo 6. O sea, el ciclo lunar dura 354 días. El ciclo solar, 364. Por lo tanto, es la menos confiable en lo que respecta a los tiempos y por ende no debería ser la principal al calcular el calendario, como hacen los judíos desde el exilio babilónico y que continuó cementándose en su tradición durante el tiempo del imperio griego, hasta terminar de afianzarse con el cálculo realizado por Hillel II, con el cual deben añadir un mes entero cada 2 o 3 años, dependiendo del ciclo lunar que dura 19 años, en los cuales terminan agregando 7 meses enteros, o sea, 210 días. O sea, en 19 años los judíos le agregaron a su calendario 210 días, 7 meses. Dice que llaman el mes Adar 2. Entonces, como en toda la escritura solo aparecen 12 meses, y a partir de Babilonia se le llamó al 12º mes Adar, entonces ellos dicen, tenemos un mes 13, pero en ningún lugar en la Biblia aparece. Entonces pongámosle Adar 2. Entonces, en ningún lugar de la escritura aparece que haya un mes 13. En ningún lugar aparece Adar 2.
Pero lo que ellos hacen es que cuando sucede algo en Adar, ellos dicen en una que otra ocasión, ese era el segundo Adar. Digamos, cuando en la escritura aparece a veces Adar, a veces ellos interpretan, obviamente yéndose con su cálculo del calendario lunar para atrás, dicen era un segundo Adar. Pero ¿por qué Yahweh no lo dice? Porque Yahweh no nos dice y habrán 2 meses Adar, Adarot. Entonces, detalle que nunca se menciona en la escritura, así como no dice que haya un mes número 13, ni el nombre del mismo, razón por la que lo han llamado Adar 2, para que cuando en la escritura se mencione el mes de Adar se interprete como si fuese posible que hable uno de los dos. Estoy leyendo estos párrafos porque lo que estoy haciendo es resumiendo el calendario y creo que son importantes los párrafos. Por lo tanto, el calendario se completa a los 364 días, como dice Enoch 72. Enoch 72 dice que el calendario se completa a los 364 días. Entonces, ¿por qué sigue un calendario que se completa a los 354, 55 días, que es el lunar? O, en su defecto, 384 días, cuando le meten un mes más. Imagina tener un año de 384 días. Bueno, sí, 84, sí. Entonces, dice, por lo tanto, el calendario se completa a los 364 días y está compuesto por 12 meses de 30 días más un día extra que se añade cada 3 meses para cambio de estación. Debido a toda la confusión que existe con respecto a este tema, es importante mencionar que los días empiezan en la mañana, conocido como las 6 a.m., que es la hora cero, y no en la tarde, como sucede en el calendario judío, a las 6 p.m., o a la medianoche, como ocurre en el gregoriano, 12 a.m. ¿Verdad? Es que no tiene sentido nada de lo del mundo. ¿Cómo los judíos van a empezar el día a la noche? ¿Y cómo va a empezar el día en la mitad de algo? ¿Cuándo? Bueno, a menos de que fuera Egipto, ¿verdad? Que la frontera estaba en el medio. Ahora bien, dado que el ciclo solar dura 365.24 días, el ciclo solar, que quede claro, el sol dura cumpliendo sus vueltas en el firmamento a los 365.24. Y el calendario correcto es de 364. Cada año se va corriendo hacia atrás 1.24 días. Esto es importante entenderlo. El sol dura 365.24, pero el calendario se nos dijo que tiene que ser de 364. Entonces nos queda 1.24. Un día y unos... un día y unos 6 horas. 5 horas y unos minutos. ¿Está claro? 5:45. Entonces, un día y lo que les acabo de decir. Entonces, no, porque si es la mitad de un día, no, sí, 1:15. Sí, entonces tenemos las 24 horas del día y después punto 24 de un día, ¿verdad? Que vienen siendo unas 6 horas. Entonces, por eso es que en el calendario gregoriano, cada 4 años le agregan un día a febrero. Porque punto 24 por 4 hacen casi 1. Entonces, cada 4 años, 24, 24, 24, 24, agregan un día y se vuelve a ajustar. Ahora, queda un día extra, pero recuerden que el calendario gregoriano dura 365. Entonces, si el calendario gregoriano siempre es de 365, cada año quedan debiendo punto 24. Entonces, cuando se cumplen 4 años, ya se hizo un día más. Y por eso le meten un día a febrero. Y eso es el año bisiesto. O el día bisiesto. ¿Está claro eso? Yo creo que algunos no lo tienen tan claro, pero vuelvo y repito. El ciclo solar 365.24 es lo que dura. ¿Ok? El calendario gregoriano, estamos con el gregoriano ahorita, dura 365. Entonces, cada año quedan estos 24 afuera, punto 24. El calendario es 364, el sol dura 365.24. Entonces, cada año a nosotros nos queda 1.24, pero a los del gregoriano, los del mundo, queda punto 24 nada más. Entonces, si le quitamos los 365, ¿verdad? Claramente nos va a quedar punto 24. Cuando multiplicamos eso por 4 años, nos da .96, que se redondea a 1, ¿verdad?
Y por eso cada 4 años se agrega un día para ajustar el calendario gregoriano. Ahora, en nuestro caso, lo que queda fuera es, es 1.24 cada año. Cada 6 años serían 7 días, una semana. Por eso es que les he dicho, y esto es con el calendario gregoriano, porque normalmente como nosotros nacimos y se nos enseñó ese calendario, entonces cuesta hacer el cambio y por eso siempre digo, en el calendario hebreo está el día, pero en el gregoriano está el. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que cada 5 o 6 años tenemos que hacer un ajuste y por eso es que cada 5 o 6 años se agrega una semana. 1.24 por 5 ya se queda corto. Entonces en realidad es cada 6 años. Pero como el calendario gregoriano agrega un día cada 4, lo ajustan un poco y por eso a veces nos toca cada 5. Espero si se está entendiendo eso. Si no tuviéramos el gregoriano, sería cada 6 años agregamos una semana fija. Y por eso se ve como la semana de creación y los 6 milenios. La semana de Daniel en el fin de la historia. Entonces, 6 años, una semana. 6 años, una semana. 6 años, una semana sería el orden normal, correcto, adecuado para ajustar el calendario perfecto. Pero como en el gregoriano hacen un ajuste y uno está acostumbrado con el gregoriano, a veces nos toca cada 5 por el gregoriano. Pero bueno, esa es la razón del ajuste. Ahí entenderán más a fondo después, espero. La cuestión es que el sol es un sucio, no mentira. Porque como dura un día y un cuarto, dura un día y un cuarto más de lo que dura el calendario, después hay que ajustar el calendario por ese día y cuarto de cada año. Y cuando ya han pasado 6 años, ya se hizo una semana entera. Entonces agregamos la semana y ya todo se arregla. Entonces, en el calendario nuestro agregamos una semana, en el calendario gregoriano agregan un día cada 4 años. Nosotros una semana cada 6 años. Y los judíos un mes entero cada 3 o 4 años. Imagínense. Entonces, por decirlo así, el calendario gregoriano en realidad viene siendo un poco más verdadero que el judío. Un poco. Porque también viene el problema de que en realidad debería empezar en marzo. Por eso es que, recuerden, septiembre es 7, no 9. Octubre es 8. Noviembre es 9. Diciembre es 10. Enero y febrero eran el mes 11 y 12. Entonces, marzo es en realidad el primer mes. Por lo tanto, volviendo aquí mejor. Ok, ahora bien, dado que el ciclo solar dura 375.24 días y el calendario correcto es de 364, cada año se va corriendo hacia atrás 1.24 días, razón por la que es necesario un pequeño ajuste de una semana cada 5 o 6 años, lo cual depende de si entre esos años hubo 1 o 2 años bisiestos en el calendario gregoriano. Ven, por eso es que depende del gregoriano si es 5 o 6, pero si no hubiera gregoriano sería simplemente 6, porque todo en el mundo se basa en el gregoriano, tristemente. Bueno, obviamente, si vamos a China, no, pero en general. El chino es lunar. Dice aquí, lo cual depende de si entre esos años hubo 1 o 2 años bisiestos en el calendario gregoriano. Así que en cuestión de 21 años, únicamente se agregan 21 días. Vean qué curioso eso. En 21 años se agregan 21 días. Recuerden que 21, bueno, me estoy adelantando, que es el valor numérico de la palabra hebrea que significa yo seré, erróneamente traducida como yo soy. Eye asher eye. Eye significa yo seré, es lo que traducen como yo soy en Éxodo 3, y el valor numérico 21. Entonces, qué curioso que en 21 años se agregan 21 días. Eye asher eye. Otro punto relevante es que como el sol fue creado el cuarto día de la semana y es la lumbrera que se utiliza para marcar los tiempos, entonces cada año debe comenzar en lo que hoy en día llaman miércoles, puesto que el Shabbat es el séptimo día. Entonces, recuerden que esto también me parece a mí hermoso, cómo hizo el Padre todo. Cuando Yahweh creó las lumbreras, él decidió hacerlo el cuarto día. La galería de tiempo, ven esto. Por si algo, esto es para entender el día como una esfera o un círculo, como lo quieran ver. La mitad primera es la luz, la segunda mitad es la noche. Se empieza con luz, se termina con noche. Yom,
Laila. Yom, día, Laila, noche. 12 horas, las 24 horas del día completo. Ahora que lo pienso, vean qué curioso. La Yud como si fuera el día. La Vav como si fuera la otra mitad, cuando ya se unió día y noche. ¿Lo ven ahí? Como Yud y Vav como si fuera día y noche. Y la Mem cerrando el día. Que curiosamente el valor numérico, bueno, letra de Mashiach, el valor numérico aquí es 56. Pero qué curioso, sí, como si fuera el día, la Yud, y cuando se completa la línea, la noche. Entonces respondió Yahushua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué puso Yahushua ahí de primero? El día, después la noche. Y por si algo en Juan 20 aparece claramente. Ahora, lo que estaba mencionando, bueno, esto es la semana. Entonces ven, cada círculo es un día. Vean cómo el primer día Yahweh hizo la luz, pero el cuarto día hizo las lumbreras. Ven cómo está relacionado el primero y el cuarto. El segundo día hizo el firmamento y separó las aguas. El quinto día hizo las criaturas que vuelan en el cielo y que nadan en el agua. El tercer día hizo el suelo y las plantas. El sexto, las criaturas que habitan sobre la tierra y comen las plantas. Entonces ven cómo el primero está conectado con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto. Son dos partes de una misma creación. Y se cierra con el Shabbat, que une todo lo anterior. De esto sí no hay un doble. De esto sí no hay dualidad. ¿Por qué? Porque representa la unidad de Yahweh, cuando el primero y el último se van a hacer uno, como el día y la noche. Yahushua vino y dijo, yo soy la luz del mundo, y el último viene como ladrón en la noche. Al final, en el milenio, que es el Shabbat, primero y último se hacen uno. ¿Está claro? El Shabbat es el día que Yahweh nos dio para prepararnos para otra semana de 6 esferas, donde hay que trabajar. Y después viene otra vez y nos da el reposo, preparándonos. Aquí está escrito en pictográfico Shabbat, Shabbat, de arriba hacia abajo. Vean qué curioso como la cruz es la base del templo, donde está el altar, o el entendimiento, el fuego. La cruz es la base, Yahushua es la base para la congregación como el templo, y el último que viene como el fuego consumidor a encender. Entonces, la menorá tiene 7 luces. Yahweh empezó la creación un primer día de la semana con la luz, pero hizo la lumbrera para llevar los tiempos el cuarto día. Entonces el cuarto día hizo el sol y la luna. Después vino el quinto, después vino el sexto y después el Shabbat. Vean cómo el Shabbat quedó en el centro de la menorá como el día más importante, el más elevado, el día que enciende los demás días, porque es aquí donde reposamos para trabajar el resto. A pesar de estar al final, quedó en el medio. Y vean cómo empezamos la enseñanza de hoy, que habría un altar y un pilar en su extremo, en su frontera, en el medio. La frontera sería el Shabbat, la frontera de la semana, pero en la menorá queda en el medio, como un altar. Qué perfecto. Está claro. Y testimonio de todo lo que he mencionado y demás, de fijo. Entonces, al tomar lo anterior en cuenta, la forma en que se realiza el ajuste es que cuando el año comienza un miércoles 20 de marzo, se debe agregar una semana al final del mismo. Si el año empezó un 20 de marzo, al final del año se le agrega una semana. ¿Por qué? Porque el próximo año empezaría un 19, pero el 19 queda antes del equinoccio y por ende no puede ser del próximo año porque el último día del año es en el equinoccio. ¿Sí se entendió eso? Es la noche antes del equinoccio. Entonces, como la noche antes del equinoccio es el final del año, si el año termina antes del equinoccio, o sea, 19, es ahí donde se le agrega la semana. Se debe agregar una semana al final del mismo, llamada la semana de la creación, que también se conecta con la última semana de Daniel, ya que si no se usara del todo el calendario gregoriano, el ajuste sería cada 6 años, que representan los 6 milenios después de la semana en que todo fue creado, así como el tiempo transcurrido antes de cumplirse la última semana de años profetizada en Daniel. Aquí surgiría una pregunta clave, ya que si el 20 de marzo fue establecido como el equinoccio,
¿Cómo es posible que el año pueda empezar ese día si Hanok menciona que ese es el límite en el que cambia el año? Ya ahorita explico eso, porque a qué me refiero. Por si algo, la pregunta clave es la pregunta que harían algunas personas de cómo si el 20, cuando hicieron el calendario gregoriano, establecieron que el equinoccio sucediera el 20. Entonces así fue como lo acomodaron, para que el equinoccio siempre suceda un 20. Y como el calendario gregoriano hacen ese ajuste cada 4 años, no se corre, siempre va a estar ahí. Lo máximo va a ser, o sea, en sí el equinoccio sucede entre el 19 y el 21, siendo el 20 el centro, entonces donde más se da. ¿Está claro? Ok, ahora, sabiendo que el 20 es el equinoccio, ¿por qué decimos que el 20 es el último día en que puede empezar? Y digo último porque el calendario va para atrás. Entonces, ¿por qué 20 es donde puede empezar el calendario lo más extremo si el 20 es el equinoccio y estamos diciendo que la noche del equinoccio es la última? Porque, curiosamente, Enoch 72:32 dice, en ese último día, en ese día, que es el último según el contexto, la noche decrece y asciende a 9 partes, y el día a 9 partes, y la noche es igual al día. Y el año es exactamente como sus días, 364. Entonces nos está diciendo que se tiene que cumplir 364 exactamente todos los años. Pero aquí, curiosamente, primero mencionó la noche y después el día, cosa que no hace en el resto del libro de Enoch, ni en Génesis y en otras partes. O sea, esto alguien lo podría agarrar y decir, ve, que el día empieza en la noche, que es lunar. No es eso lo que está diciendo. Aquí lo que está diciendo es que, por ejemplo, la noche del 19 es igual al día del 20. Porque está hablando de la noche anterior del final del año. El cambio de año, exacto. No está hablando del cambio de día, está hablando del cambio de año. Cuando las 12 horas se conectan con las 12 horas que siguen de día. ¿Sí está claro? Entonces por eso dejamos el 19, la noche del 19, como lo final. Génesis 1, 3 al 4 dice, dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Qué curioso aquí algo, porque, y esto no lo explico en el libro, ¿se acuerdan que en Isaías 45:7 Yahweh dice, yo formo la luz y creo las tinieblas? O sea, forma la luz porque la luz es eterna, siempre ha existido, solo hubo que darle forma. No obstante, aquí dice, hágase, o sea, dando a entender que esta luz es la física, que sí fue creada para representación de la luz eterna, que solo fue formada. ¿Sí está claro? La luz que nosotros vemos con estos ojos es una representación de la luz verdadera. Por eso Yahushua dijo, yo soy la luz. ¿Verdad? Hay un montón de gente de fijo no entendió porque no podían hacer la conexión metafórica ahí. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era Tov, que la luz era buena. Curioso que Yahushua dice, ¿por qué me llamas bueno? Y separó la luz de las tinieblas. Entonces, primero que todo, hizo la luz, no hizo la noche. O sea, no hizo la oscuridad. Hizo la luz de primero. Ahora, hay gente que dice, pero antes de que hiciera la luz, todo estaba cubierto en tinieblas. Entonces la oscuridad fue primero. Ok. Pero antes de que hubiera tinieblas, estaba la eternidad, que es luz. Yahweh es eterno, Yahweh es luz. Cuando él quiso hacer el espacio para crear ahí la materia, entonces se creó la oscuridad del abismo. Entonces por eso tuvo que crear una luz en ese espacio representativa de la luz eterna. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de que en Génesis 1 está en tinieblas, hay que entender que en Génesis 0 estaba en luz. ¿Está claro eso? Ok. Primero fue luz, después noche. Entonces, aquí pone la luz de primero. E incluso después dice, separó la luz de las tinieblas, no separó las tinieblas de la luz. Separó la luz de las tinieblas. También está mostrando que esa luz física salió de las tinieblas. Entonces Yahweh utilizó de las tinieblas para crear la luz representativa. Entonces, si la luz es tinieblas, imagínense la verdadera luz. O sea, la luz de Yahweh no tiene comparación alguna con esta luz que vemos, porque esta luz es básicamente oscuridad.
¿Sí me explico? Y por eso es que del espectro de luz solo podemos ver 0.035. O sea, somos básicamente ciegos. Estos son todos los diferentes tipos de luz que hay. Y nosotros vemos 0.0035%. Es lo que el ojo humano puede ver de luz. 0.003. Hay dos ceros antes del 3. ¿Sí me explico? Entonces, por más que uno tenga vista 20/20, está ciego. O sea, qué duro ni siquiera tener el 20/20, Padre Celestial. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces, la luz es la buena. La luz que hizo, la hizo de lo que había en ese espacio que creó para representar la luz eterna. La sacó de las tinieblas. Imagínense el poder de Yahweh para sacar luz de las tinieblas. Ahora, otra forma, y bueno, todo lo que he dicho lo considero completamente verdadero y válido, pero voy a decirlo de otra manera ahorita, por lo que se dice en el judaísmo y para... ¿Se acuerdan que les he dicho que Génesis 1 se puede leer, interpretarlo de una manera como la creación antes de los seres humanos y después la creación con los seres humanos? O sea, la creación de los ángeles y después de los humanos. Las mismas palabras. Entonces, en el judaísmo, y esto lo considero verdad, cuando Yahweh hizo el Simsum, que es la contracción, cuando él contrajo su luz, imagínense que todo lo que existe es él, representado por luz, solo luz. Cuando la luz decidió contraerse, hacer un espacio para que existiera la materia, en ese espacio que hizo al contraerse, obviamente no había luz, porque la luz fue lo que se contrajo, entonces quedó en oscuridad. Pero así como siempre digo, así como cuando uno cierra una puerta de un cuarto donde no hay luces, entra un poquitito de luz por algún lado y usted al rato ya empieza a ver en medio de esa oscuridad un poquitito, eso es el residuo de luz que hay ahí dentro. Usted está en oscuras, pero hay un poquitito de luz porque si no, no podría ver nada. Entonces, ese poquito que ve es un poquito de luz. Y ese es el poquito de luz que quedó encerrado en el espacio. Y Yahweh por eso extrajo la luz de las tinieblas y la encapsuló en 22, en realidad 44 cápsulas. Un alfabeto celestial, un alfabeto terrenal. Dos alfabetos para crear todo por medio de la palabra. Cada letra es una cápsula de luz. Está claro, y por eso Yahushua es la luz y es la palabra y es el que creó todo. Eclesiastés 2:13. He visto que la sabiduría aventaja a la necedad, como la luz a las tinieblas. O sea, la luz representa sabiduría, por eso Yahushua es el que nos da la sabiduría celestial, el último, el entendimiento. Yahushua es la luz. La noche es la necedad, la sabiduría, y por eso el último viene como ladrón en la noche. Por la necedad del mundo lo van a ver como un ladrón, porque el mundo está de noche. ¿Sí me explico? Ok, entonces la sabiduría representa la ruach de Yahushua. Yahushua nos dio la sabiduría, aventaja la necedad. Cuando uno tiene ventaja, ¿qué sucede? Llega de primero. Bueno, a menos de que sea la liebre, la tortuga, ya es otra historia, pero si usted tiene ventaja, quiere decir que usted debería llegar de primero, por lógica. Por eso dice aquí, como la luz a las tinieblas, la sabiduría aventaja la necedad. O sea, la luz llega primero que las tinieblas. ¿Sí está claro? Por eso el día es primero, la noche es segundo. Isaías 45:7, yo formo de lo eterno la luz primero y creo temporalmente las tinieblas segundo. Entonces vemos nuevamente que las tinieblas, la oscuridad, la noche es de segundo, no es lo primero. Hago la paz y creo la adversidad. Entonces vemos que Yahweh forma y hace la luz y la paz, porque la luz es eterna. La adversidad y las tinieblas son creadas, por eso son temporales. Solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Para los impíos que no entienden, porque son como las tinieblas, necios, leen esto y dicen, ve que él es el que hace el mal, él es el maligno.
y ya lo terminan comparando con Satán o dicen que es Satán. Pero para el justo entiende que nada se sale del control del Todopoderoso y por ende claramente es él el que tiene que hacer todo. Él hizo al ángel que hace la destrucción, porque hay cosas que hay que destruir. ¿Está claro? Juan 21. El primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, el primer día de mañana. Juan 20:19, vean que es el mismo capítulo. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Entonces ya llegó la noche y sigue siendo el mismo día, primero de la semana. El primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana. Entonces, si en la mañana era primer día y en la noche sigue siendo primer día, el mismo día, eso nos indica que el día no cambia en la tarde. El día cambia al amanecer. Por eso aquí estaba amaneciendo y era primer día, aquí estaba ya de noche y seguía siendo primer día. Entonces, según la escritura, el día empieza en lo que conocemos como las 6 de la mañana. Existen dos posibles razones del por qué hay una discrepancia entre el largo del ciclo del sol y el del calendario, ya que debemos recordar que Yahushua dijo que los tiempos serían acortados, hecho que Yahweh pudo realizar de varias maneras, además de la obvia. La obvia es claramente que Yahweh diga, ok, en el año 6000 iba a ser el final, lo voy a hacer en el 5990. ¿Verdad? Esa es la más obvia, o la forma que yo creo que todo el mundo se imagina cuando se le dice que Yahweh acortaría los tiempos. Pero Yahweh normalmente no es tan obvio, o no hace las cosas de la manera que uno lo espera, porque él mismo dijo que él vendría cuando menos lo esperan. Él dijo que los pensamientos de él están por encima, los pensamientos del hombre como el cielo por encima de la tierra, que él es inescrutable. Entonces, la forma más simple que la mente humana pueda pensar el cumplimiento de una profecía, lo más seguro, esa no es. ¿Está claro? Toda, mi hermano. Entonces, hecho que Yahweh pudo realizar de varias maneras, además de la obvia, pero poco probable de simplemente hacer un alto antes de llegar al tiempo determinado. Al Yahweh ser un poderoso de orden y haber establecido todo desde el principio, sabiendo absolutamente todo lo que acontecería, es de esperarse que el acortamiento de los tiempos sucediese de una manera en la que la sociedad no lo notaría y que estaría ya programada en los ciclos de las lumbreras que determinan los tiempos, por lo que con respecto a este punto resaltan dos eventos históricos muy interesantes. Antes de decir estos eventos históricos, por ejemplo, si al Sol se le dieron una cantidad de, digamos, que se le dieran 1.000.000 de vueltas, por decirles algo, 1.000.000 de vueltas, y se le dice, pero tiene que dar 365 vueltas, no, 364 vueltas cada año. Entonces, ese 1.000.000 de vueltas las tiene que dividir en 364 vueltas y por ende esa sería la cantidad de años. ¿Está claro? Pero si durante la historia se le dice al Sol, hey, ahora quiero que me dé 365 vueltas por año, le estaría quitando una vuelta al futuro y poniéndola en esos años a partir de cuando se le dijo. Entonces, cuando llega al final, se le acabaron las vueltas porque las habría usado antes. O sea, mi punto es, había dicho 1.000.000 de vueltas. Vamos a ver si lo podemos hacer así sin mucho enredo. Entre 364 tenemos que serían, digamos, 2.747 años. Entonces, digamos que se le hubiera dicho, la historia va a durar 2.747 años y unos días, porque le di 1.000.000 de vueltas al Sol. Entonces, tengan este número, 2.747 en la mente. Pero si después se le dice al Sol, ¿sabe qué? Deme un día más. Hagámoslo de 365. Entonces, de repente, la historia sería de 2.739 años. Ahí se restaron 8 años, ¿verdad? Y ni siquiera hicimos 6.000 años. Se hizo la mitad, casi. ¿Sí me explico? Entonces, con solo agregar un día al año de vuelta al Sol, se le quitaron 8 años a la historia. Y así acortaría el tiempo, sin que sea visible para el ser humano que simplemente está viviendo año a año.
Y el día bisiesto no lo toma en cuenta en los tiempos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, al agregarle un día extra al ciclo solar, se está cortando días del fin. Se podría decir que no se acorta, simplemente no se cuenta bien para la gente que está contando en la Tierra. No lo cuentan bien. Solo el Sol llevaría la cuenta perfecta. Espero se me esté entendiendo ese punto. Ahora, repito aquí. Bueno, no repito, empiezo. Número 1. El momento en que Yahushua, conocido como Josué, detuvo el sol y la luna por un día entero. Entonces, qué curioso que a Hanok se le dijo que el calendario es de 364 días. Hanok representa al sol de justicia, al último. ¿Cuándo se llevó Yahweh a Hanok? Cuando Hanok tenía 365 años. Hanok representa al sol y por eso él escribió el calendario. Y se lo llevó un año después de tener 364. Como si fuera, ya sea diciendo que el sol tiene un día más desde el puro inicio o diciendo que le añadiría un día al ciclo solar. Y esa añadidura, que curiosamente recuerden el nombre Yosef, que es el último, representa al que viene de último. Yosef significa él añadirá. Como Yahweh diciendo, voy a añadir un día. Y esa añadidura habría sido hecha o ejemplificada este día del libro de Josué, porque lo alargó un día entero. Dice, lo cual habría alargado el ciclo solar un día, que iría descontando un día por año a la cuenta final que se le habría establecido al sol en el principio. Lo que acabo de mostrar con la calculadora. Si cuando Josué, ahora, Josué vino después de Moshe, ¿verdad? Bueno, con Moshe y fue su sucesor. Entonces, esto sucedió cuando se estaba conquistando la tierra. ¿Ok? Ahí ya estábamos como en el año, 2000 y resto. Sí. Bueno, hay diferentes teorías de cuándo habría sucedido eso, pero sí, ya estábamos, o más bien, porque la Torah se dio 3500, sí, digamos año 3000, por decirles algo, no me voy a poner a hacerlo tan exacto, pero mi punto es que ya habrían pasado varios años, se calcula que habría sido 1400, yo estaba pensando 1500 antes de Mashiach, entonces 1400 antes de, entonces sí, 2500, ¿verdad? Año 2500, más o menos. Entonces, por ahí del 2500 se habría hecho ese ajuste. Si fue en el 2500, quedarían 3500 de historia humana. 3500. Y vimos cómo, haciendo solo 1.000.000 de vueltas del Sol, se nos hizo como la mitad de la historia humana, ¿verdad? Entonces, lo que calculamos fue casi que la mitad de la historia humana, y aquí estamos viendo que esto sucedió casi que a la mitad de la historia humana. Entonces, en teoría, se quitarían unos 7, 8 años. Yo pensaría en 7 porque a Yahweh le gusta el 7, ¿verdad? La completitud. Y porque se le agregan 7 días al año para ajustarlo. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, en la posibilidad de que Yahweh acortase 7 años a los 6000. Y por ende, el año 6000 caería en lo que hubiese caído el 5993. Espero se está entendiendo todo eso. Más o menos, al menos, un poquito. Volviendo aquí, entonces, detuvo el sol un día entero. Eso está en el libro de Yashar, lo vemos aquí, Josué 10, 12 al 14. Entonces Yahushua habló a Yahweh. Esto me gusta tanto, porque eso representa al Mesías en el cielo, hablándole a Yahweh, porque él es nuestro intercesor. Por eso ese día, el sucesor de Moshe, que se llamaba Joshea y se le cambió el nombre a Yahushua, le habló directamente a Yahweh. El día en que Yahweh entregó al amorreo. ¿Quién es el amorreo? Bueno, era un pueblo, pero representa a Lucifer, el acusador. Amorreo significa el que habla. Y como era un enemigo de Israel, hablaba en contra. Por ende, representa el que acusa. El día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los Israelim: Sol, detente en Gabaón. Curioso esto porque el amorreo representa a Lucifer y Lucifer fue representado por el sol, pero va a llegar el día cuando Yahweh, por medio de la intercesión de Yahushua, lo va a detener.
va a detener su poder en la mitad de los 7 años por medio del último que es descendiente de Yahushua, conocido como Josué. ¿En qué perfecto? El último es descendiente de este hombre y el primero se llama como este hombre y está hablando con Yahweh a su izquierda. ¿Verdad? Porque Yahushua está a la derecha. En presencia de los Israelim, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Usted se imagina la fe. Es que es sorprendente. La fe de Yahushua para estar en medio pleito y decir, espérese un toque para parar el sol y la luna. Sol, deténgase, luna, usted también. Y que suceda. Ahora, imagínese la fe que hay que tener, porque él tuvo que decir, deténgase, deténgase y seguir peleando. Y fue hasta el rato que se dio cuenta que sí se detuvieron. Porque uno no se da, o sea, parece que está, uno ve el sol y la luna y parece que está quieto por lo lento que se mueve. Aunque en realidad cuando ya en el atardecer uno se da cuenta que lo rápido que se mueve, ¿verdad? Pero mi punto es, él tuvo que tener tanta fe para decir, esto se va a cumplir porque se va a cumplir, voy a seguir peleando. Y se cumplió. ¿Está claro? Entonces, también la fe que tuvo que tener, porque aquí vean qué curioso, dice, habló a Yahweh. Pero aquí no dice, Padre Todopoderoso, por favor, haz que... No. Él dijo, sol detente, luna detente. Él mismo le dio la orden al sol y la luna. Porque representa a Yahushua HaMashiach. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. No está escrito en el libro de Yashar. Entonces vemos que el libro de Yashar es confirmado por la escritura. Y cuando lo leemos ahí aparece. El sol se paró en medio del cielo. En medio del cielo, o sea, era mediodía. Cerca del mediodía. Que es cuando menos se puede ver su movimiento. ¿Sí me explico? En medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos que sí fue un día entero, de hecho unos minutos extra. Por eso dice casi. Pero qué curioso, porque ¿cuánto es lo que tiene el sol de más? Un día y un poco más. 1.24. No hubo un día como aquel. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Yahweh haya obedecido la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Yahushua le habló a la creación y Yahweh detuvo la creación. O sea, Yahweh le hizo caso a un hombre. Y eso, qué poderoso. Nunca ha habido un día como ese en el que Yahweh obedezca a un hombre. ¿Por qué sucedió eso? Porque representa a Yahushua, el intercesor nuestro, que ora por nosotros y Yahweh lo escucha porque él cumplió todos los mandamientos. ¿Sí me explico? También, ¿qué está representando esto? Si el último es Yahushua, perdón, si el último es descendiente de este hombre, pero el nombre es el de Yahushua, que está a la derecha del Padre. Pero ¿qué fue lo que le dijo Yahweh a Yahushua en el Salmo 110? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí están peleando contra los enemigos del pueblo, los enemigos de Yahushua. Y dice, Yahushua habló a Yahweh, o sea, eso representa el hijo hablando al último cuando viene a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y por eso es que Yahweh obedece, porque el último obedece al primero. El último obedece a Yahushua porque se sujeta a él. Y el último es el Padre encarnado. Entonces por eso Yahweh obedeció al hijo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Poderosísimo. Entonces, no está escrito esto en el libro de Yashar, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Yahweh haya obedecido. Ese es el punto principal, que no ha habido un día en el que Yahweh obedezca a un hombre. Solo ese, para representación de que Yahweh se haría hombre y obedecería a Yahushua. ¿Okay? Pero también está diciendo que no hubo un día como aquel en el que el sol y la luna se detengan. Entonces, de ahí hay gente que dice, eso quiere decir que ese día nunca se volvió a repetir. No se volvió a repetir en el sentido de que el sol y la luna se quedaran 24 horas así. Pero cuando el calendario que tiene 364, ese año, un día fue doble, a partir de ese año, el ciclo solar tenía los 365, pero el calendario tenía que ser igual de 364. Entonces ahí fue donde empezó a cortar un día por año. Y necesario el ajuste. Que de hecho lo del ajuste también está en los libros del Mar Muerto y en el calendario de los esenios, por si algo. Entonces,
No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Yahweh haya obedecido la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Como cuando Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Yahweh viene a pelear como Gibor, dice la escritura, como gran guerrero. ¿Está claro? Y por eso esto representa ese momento. Cuando se detiene Heilel, su poder. Entonces, qué curioso que en el judaísmo hay teorías con respecto a qué día fue ese. Todo indica que habría sido en el mes 4, el tercer día del mes. ¿Por qué es eso poderoso? Porque primero que todo, vean que el tercer día del mes es viernes. Venía un Shabbat. Por eso fue que Yahushua dijo, tenemos que ganar ya. Porque si atardece por un lado, de noche no vamos a pelear, no vamos a poder pelear bien. Y viene Shabbat, tenemos que reposar. Entonces dijo, tenemos que ganar antes de que llegue el Shabbat. Y por eso detuvo el sol y la luna para ganar antes del Shabbat. Un viernes, un sexto día al mes, de la semana. ¿Está claro? Por otro lado, vean, este mes es igual al primero cuando nació Yahushua, por si algo, pero bueno. En el sentido de que el Shabbat queda en la mitad de la semana, ven, o en la mitad de la menorá, me refiero. Entonces, llegó este día. Ahora, cuando yo estuve haciéndolo el calendario, esto fue algo a mí que me voló la cabeza, como diríamos, que tal vez para algunos no sea tan importante, pero a mí me pareció muy poderoso. En el calendario de Hanok dice que todos los meses duran 30 días, excepto los meses cuando cambia la estación, que es cada 3. Ven aquí, 31, 31, 31, 31. ¿Está claro? Entonces, cuando uno se fija en lo que dura el sol en cada constelación, obviamente es lo que dura ese mes. En el gregoriano lo mezclaron, entonces un signo del zodiaco empieza desde la mitad de un mes hasta la mitad del otro mes, más o menos, o a finales de un mes a finales del otro mes. En el calendario verdadero, el mes entero es una constelación. El sol cambia constelación, es otro mes. Cuando me puse a ver cuánto dura el sol en cada constelación, fue sorprendente ver que de todos los meses, el cuarto mes es el único mes donde el sol dura un día más. De todos los meses, el sol dura un día más en Cáncer. Y qué curioso que el símbolo de Cáncer se puede ver como el sol y la luna detenidos en sus vueltas. En el mes de Cáncer, cuando se ve como el sol y la luna moviéndose, es cuando se detuvo el sol y la luna por un día entero, y por eso esa es la constelación donde el sol está un día extra. ¿Sí se entendió eso? Para mí eso es confirmación de que fue en ese mes que se detuvo el sol y la luna y de que Yahweh en efecto lo estiró. ¿Está claro? Ok. Entonces, aquí obviamente si este es el cuarto y tiene un día más, aquí esto se empieza a acomodar, sería el punto. Sí, por eso es lo del ajuste. Y es un día la diferencia, sí. O sea, no se nota tanto, simplemente que si usted busca cuánto dura cada día, digo, pero cuántos días dura el sol en cada mes, vas a ver que Cáncer aparece un día extra. Y ahí la necesidad de ajuste, sí. Entonces, por otro lado, como ya vimos, Yahushua, Josué, detuvo el sol y la luna, los dos, sol y luna, un día entero. ¿Ok? Y ahí se habría estirado un día. Pero ¿cuánto es el ciclo solar? 365.24. Entonces ya contamos por el 365, que es un día. Pero ahora falta el punto 24. El día en que Yeshayahu, conocido como Isaías, hizo que el sol se devolviera 10 grados, que podría estar relacionado con el 0.24 sobrante. Segunda de Reyes 20:11 dice, entonces el profeta Yeshayahu clamó a Yahweh e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. El sol, no la luna. En este caso fue solo el sol. ¿Está claro? O sea, la luna continuó su camino. Y de ahí parte del hecho de que el sol y la luna no vayan juntos en sus ciclos. Isaías 38:7-8 dice, esto te será por señal de parte de Yahweh, que Yahweh hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré regresar a la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás sobre los cuales ya había descendido. Entonces retrocedió el tiempo, pero solo del sol, no de la luna. Si el sol ya tenía un día extra cuando se detuvo,
y después siguió. Ahora no se detuvo, pero se devolvió un poco. Y eso podría tener que ver con lo que nos faltaba, punto 24. ¿Está claro? No necesariamente los 24 enteros, porque recuerden que hubo unos minutos aquí extra. Pero el punto es que con esos dos eventos que vemos en la escritura, que deberíamos creer si creemos en la escritura, que se detuvo el sol y la luna un día entero y que después otro día el sol se devolvió. Eso hace que haya una diferencia entre el ciclo solar y el calendario correcto de un día punto 24. ¿Está claro? En la Tierra esférica que creen la mayoría de la gente de este mundo, es imposible que el sol y la luna se detengan. Porque habría sido la Tierra la que se detuvo primero que todo. Y si se detiene la Tierra, imagínese el desorden, el despelote, porque todo, ¿verdad? Donde para todo. Sí, por todo. Exacto. De hecho, hay una imagen de eso entre las imágenes de la Tierra. Pero bueno, ahí la verán después. Ve a toda la gente volando. Wow. Con respecto a, vean esto. Hay historias de culturas referentes a un día largo, un día que duró el doble. En esta parte del mundo, vean, 1, 2, 3, 4, 5. 5 historias en estas diferentes partes del mundo de un día que duró el doble. Y aquí, vean, hay 10 más esta que estaba como en la mitad. Entonces ya serían 11. Historias de una noche que duró el doble. Como siempre digo, imagínense todos los sacrificios que hicieron aquí este día para que volviera a salir el sol. Los mayas, los incas, los aztecas, todos los matando a lo loco para ver si salía el sol. Lo peor es que cuando salió el sol, lo más seguro dijeron, ve que hay que matar. Hay que sacrificar para que salga. De fijo, eso dijo el sacerdote ese día. Se los he venido diciendo. Aquí hay otra, de lo mismo, mismo punto. Entonces, eso confirma que ese día sí sucedió. Así como el diluvio, también hay como 250 historias del diluvio en diferentes culturas. Vean esto. En hebreo la palabra para mes se pronuncia Hodesh, mientras que nuevo es Hadash. Razón por la que el nuevo pacto es llamado el Habrit Ahadashah. Ahí está el Hadash. Y el inicio del mes es Rosh Hodesh, cabeza del mes. Ya que cada mes trae una energía diferente que se renueva cada cambio de mes. De ahí lo de los signos y lo que el signo del zodiaco influye en la personalidad X de aquel que nació en ese tiempo con los planetas y toda esa cuestión. Ahora, eso no quiere decir vayan y vean la astrología para ver su futuro. No, simplemente que sí hay una influencia, por algo Yahweh creó todo como lo creó. Ajá. Dice, de acuerdo a la constelación en la que se encuentra el sol en cada periodo, así la influencia sobre la Tierra. Año en hebreo se pronuncia Shana. Shana. Vean que empieza con Shin y Nun. Shin y Nun son la raíz de la palabra segundo o dos. Porque el año se separa en dos partes, 6 meses y 6 meses, verano e invierno, los dos pilares, Yaquín y Boaz, norte y sur, donde da vuelta el sol y la luna. Y quiere decir algo que se repite una y otra vez como un ciclo, Shana. Puesto que al cambiar el año se repiten las energías que se renuevan cada mes. Así que en contraste, mes indica que se renueva y año algo que se repite. Entonces, el mes hace alusión a lo que se renueva y el año algo que se repite. Así como el sol da vueltas en su ciclo para repetir su curso. Además de esto, como ya se ha dicho, el año se separa en dos partes o columnas de 6 meses cada una, y esto se puede ver en la palabra misma, ya que el término dos columnas se diría Shenei Amudim. Y curiosamente la letra que cambia es la Hei por la Yud, que tiene el doble del valor numérico de la letra Hei, por lo que al dividir la Yud en dos obtenemos dos letras Hei. Y si ponemos una al inicio y la otra al final de la raíz de ambas palabras, obtenemos la palabra Hashanah. ¿Lo ven ahí? Hashanah, que significa el año, cuyo valor numérico es 360.
curiosamente, que es la base del año y los grados del círculo. El término Sheini por sí solo se traduciría como segundo, otro u otra vez, lo que se relaciona con cómo el último es el otro, ungido que viene de segundo, como el sol de justicia, para repetir la historia de hace 2000 años otra vez. De hecho, dicha raíz Shein se traduce como diente, puesto que en la sonrisa lo que más resalta son los dos dientes superiores principales, los que los tienen. Los signos zodiacales son 12 secciones de 30 grados cada una, conectadas con los meses que son 30 días cada uno. Por otro lado, las constelaciones zodiacales son las que se ubican a lo largo de la trayectoria del sol en el cielo. Vean la diferencia entre signos zodiacales, constelaciones zodiacales. Obviamente son las mismas constelaciones, pero los signos se refieren al mes en el que usted nació. Si nació en el primero, es Aries. Pero hoy en día, en el primer mes, lo que está en el cielo es Piscis. Entonces, una cosa es el signo y otra cosa la constelación zodiacal. Son las que se ubican a lo largo de la trayectoria del sol en el cielo y que guardan una correspondencia aproximada con los signos zodiacales. A continuación les presento el año separado por estaciones con el signo zodiacal con el que se conecta cada mes junto a la constelación zodiacal en la que se encuentra el sol cada uno de los meses, dado que la era ha cambiado, por lo que las estrellas se han quedado atrás una constelación completa. Es por eso que en el calendario verán que está Aries aquí abajo, pero aquí arriba está Piscis. Esto sería el signo, esto sería la constelación zodiacal. Entonces, la primavera está compuesta por 3 meses, los primeros 3 meses serían 91 días. Está en Aries, Tauro y Géminis, aunque por la era el sol está en Piscis, Aries y Tauro. Y lo mismo lo pueden ver ahí cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo soy Sagitario porque nací en el 9º mes. ¿Está claro? Noviembre, por si algo. En total, el año tiene 52 semanas, que es el valor numérico de la palabra hebrea hijo. Vean qué curioso, porque entonces el año tiene la representación de 2 partes, pero las 52 semanas es el valor numérico de hijo, así como el hijo vendría de 2 maneras, como sacerdote y como rey. Así como también el del nombre Eliyahu, 52, por lo que se conecta con los 2 enviados de Yahweh hace 2000 años, su hijo unigénito y Yahuhanan el Inmersor, que es Eliyahu, y en estos tiempos finales como los 2 testigos, el hijo del hombre y Eliyahu. Puesto que el año se separa en 2 columnas de 6 meses, cada una, y el 6 representa al hombre por la Vav, nos quedan 2 bloques de 26 semanas cada uno, ¿verdad? Porque 26 por 2, 52. Entonces, si separamos el año en 2, 26 semanas y 26 semanas, lo cual hace alusión a las 2 manifestaciones de Yahweh cuyo valor es 26. Como hombre, valor numérico 6, en la tierra. Bueno, 6 por la Vav, ¿verdad? El hijo del hombre. Asimismo, cada estación está compuesta por 13 semanas, que es el valor numérico de la palabra amor, y de 1, que simboliza al primero y al último, respectivamente, la imagen y semejanza de Yahweh. Por último, como ya se mencionó, el número base del calendario es 360 y este resulta ser el valor numérico de las palabras hebreas que significan el año y en Mashiach. O sea, debemos pasar el año en Mashiach, de acuerdo al valor numérico de Hashanah. ¿Está claro?